Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, digamos, jugoso. Un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha provocado más de una ceja levantada. Sí, vamos a hablar de Can y Francesca, y de esos supuestos secretos íntimos que, al parecer, han salido a la luz. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán drama, risas, reflexiones y mucho más. No se pierdan ningún vídeo nuevo activando la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, a lo que vinimos. Bien, hablemos de Can y Francesca. Para los que no están al tanto, Can y Francesca son dos figuras públicas, digamos influyentes, que han estado en el ojo del huracán recientemente. Han sido víctimas de rumores, filtraciones y acusaciones que, si son ciertas, podrían cambiar la percepción que tenemos de ellos. La verdad es que Internet es un lugar salvaje. Lo que comienza como un simple comentario puede convertirse en una bola de nieve imparable. Y en el caso de Can y Francesca, esa bola de nieve ha alcanzado proporciones gigantescas. ¿Qué es lo que supuestamente ha salido a la luz? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, y también un poco delicadas. Se habla de mensajes privados, de conversaciones comprometedoras, de situaciones, digamos, incómodas, que han sido expuestas en diferentes plataformas. Uno de los rumores más fuertes gira en torno a una supuesta infidelidad. Al parecer, Can habría estado enviando mensajes subidos de tono a otra persona, mientras que Francesca también se ha visto envuelta en acusaciones similares. El drama está servido. Pero, ojo. Aquí es donde tenemos que ser cautelosos. En Internet es muy fácil manipular la información, crear montajes y difundir noticias falsas. Así que antes de dar por sentado que todo lo que estamos leyendo es verdad, tenemos que analizar la evidencia con cuidado y contrastar la información. Una de las fuentes de estos rumores son capturas de pantalla de supuestas conversaciones. Pero ¿cómo podemos saber si esas capturas son auténticas? ¿Han sido manipuladas? ¿De dónde vienen? Estas son preguntas importantes que debemos hacernos antes de sacar conclusiones precipitadas. Otro elemento que ha alimentado la polémica son ciertos vídeos que han aparecido en línea. Vídeos que, según algunas fuentes, muestran a Can y Francesca en situaciones comprometedoras. Sin embargo, la calidad de estos vídeos es cuestionable y la autenticidad también. Podrían ser montajes o podrían ser simplemente personas parecidas a ellos. Además, hay que tener en cuenta el contexto. A menudo interpretamos las cosas fuera de contexto y sacamos conclusiones erróneas. Un simple comentario, una mirada, un gesto pueden ser malinterpretados si no conocemos la historia completa. Y no olvidemos el impacto que todo esto tiene en la vida de Can y Francesca. Ser el centro de la atención mediática, ser juzgados y criticados por millones de personas, debe ser una experiencia devastadora. Independientemente de si las acusaciones son ciertas o no, el daño a su reputación y a su vida personal es innegable. Es importante recordar que Can y Francesca son seres humanos, como tú y como yo. Cometen errores, tienen sus propios problemas y luchas. Y aunque sean figuras públicas, también tienen derecho a la privacidad y al respeto. Ahora bien, volviendo al tema de las filtraciones y los secretos íntimos, es fundamental que reflexionemos sobre el impacto que tiene la difusión de información privada en la vida de las personas. ¿Tenemos derecho a saberlo todo? ¿Dónde trazamos la línea entre el interés público y la invasión de la privacidad? Compartir información íntima sin el consentimiento de la persona es una violación de su privacidad y puede tener consecuencias devastadoras. Puede dañar su reputación, su carrera, sus relaciones personales e incluso su salud mental. En el caso de Can y Francesca, la difusión de estos supuestos secretos íntimos ha provocado una ola de críticas, insultos y amenazas. Han sido objeto de burlas y acoso en las redes sociales, y han tenido que lidiar con el escrutinio público constante. Es crucial que seamos conscientes del poder de nuestras palabras y acciones en Internet. Un simple comentario o un simple me gusta pueden tener un impacto significativo en la vida de otra persona. Antes de compartir información sobre alguien, debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a un ambiente más positivo y respetuoso, o si estamos alimentando el ciberacoso y la difusión de rumores.
Además, debemos ser críticos con la información que consumimos. No todo lo que leemos en Internet es verdad. Debemos verificar las fuentes, contrastar la información y evitar compartir noticias falsas o rumores sin confirmar. En resumen, el caso de Can y Francesca nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, de ser respetuosos con los demás y de ser críticos con la información que consumimos en Internet. La difusión de secretos íntimos puede tener consecuencias devastadoras, y debemos ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. En este vídeo hemos hablado sobre la polémica que rodea a Can y Francesca, y sobre esos supuestos secretos íntimos que han salido a la luz. Hemos analizado la evidencia con cuidado, hemos reflexionado sobre el impacto que tiene la difusión de información privada y hemos recordado la importancia de ser respetuosos con los demás en Internet. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que debemos tener derecho a saberlo todo sobre la vida de las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones de mis próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más juguito de Can y Francesca que exprimir. Porque después de la tormenta inicial de rumores y acusaciones, la cosa se ha puesto más interesante aún. Y es que, mis amores, en este mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Vamos a desglosar un poco más todo este embrollo. Primero hablemos un poquito más a fondo de Can. ¿Quién es realmente Can? Para los que no lo conocen, Can es un reconocido. Ha construido una carrera exitosa a base de. Es conocido por su. Sin embargo, este halo de perfección, esta imagen cuidadosamente construida, parece haberse tambaleado con la aparición de estas acusaciones. Y Francesca, por supuesto, no se queda atrás. Ella es una. Su trayectoria ha estado marcada por. Es admirada por su. Pero ahora, su nombre también está ligado a este escándalo que ha sacudido las redes sociales. La pregunta del millón es, ¿qué tan sólidas son realmente estas acusaciones? Como les decía antes, las capturas de pantalla y los vídeos son fácilmente manipulables. De hecho, expertos en edición de imágenes y vídeo han analizado algunos de estos materiales y han encontrado inconsistencias que sugieren que podrían haber sido alterados. Hay sombras extrañas, cortes abruptos, inconsistencias en los metadatos. Todo un festín para los que saben de estas cosas. Pero incluso si los materiales fueran auténticos, prueban realmente una infidelidad o una conducta inapropiada. Quizás los mensajes eran parte de un juego, una broma, o incluso una estrategia de marketing. Quizás los vídeos están sacados de contexto y la situación no es tan grave como parece. Lo que sí es cierto es que la reacción del público ha sido feroz. Las redes sociales se han inundado de comentarios negativos, insultos y amenazas dirigidas tanto a Can como a Francesca. Muchos los han condenado sin siquiera esperar a que se aclare la situación. La cultura de la cancelación está a la orden del día, y a veces parece que la gente disfruta más destruyendo que construyendo. Pero también hay voces que los defienden. Fans leales que argumentan que Can y Francesca merecen el beneficio de la duda, que tienen derecho a la privacidad y que no deben ser juzgados por un simple rumor. Estos fans han organizado campañas en redes sociales para mostrar su apoyo y para contrarrestar la ola de odio que se ha desatado. Y mientras tanto, ¿qué dicen Can y Francesca? Pues hasta el momento han mantenido un perfil bajo. Ambos han emitido comunicados oficiales en los que niegan rotundamente las acusaciones y denuncian la invasión de su privacidad. Han anunciado que tomarán acciones legales contra aquellos que difundan información falsa y que atenten contra su honor. Pero como dice el dicho, quien calla, otorga. El silencio de Can y Francesca ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos interpretan su silencio como una admisión de culpa, mientras que otros lo ven como una estrategia para proteger su imagen y para evitar alimentar el fuego. Lo que sí sabemos es que este escándalo ha tenido un impacto significativo en sus carreras. Can ha perdido contratos publicitarios y ha visto cómo su popularidad ha disminuido. Francesca también ha sufrido las consecuencias, con cancelaciones de eventos y una imagen pública dañada.
Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que la privacidad es un derecho fundamental que debe ser respetado. Nadie tiene derecho a invadir la intimidad de otra persona, ni siquiera si se trata de una figura pública. Las figuras públicas, a pesar de estar expuestas al ojo público, tienen una vida privada que debe ser respetada. En segundo lugar, que debemos ser cautelosos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que leemos es verdad, y es importante verificar las fuentes y contrastar la información antes de compartirla. La desinformación es un problema grave que puede tener consecuencias devastadoras. En tercer lugar, que debemos ser respetuosos con los demás, incluso si no estamos de acuerdo con sus ideas o acciones. El ciberacoso y la cultura de la cancelación son formas de violencia que no deben ser toleradas. La empatía y la comprensión son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa. Y por último, que todos cometemos errores. Can y Francesca, como todos nosotros, son seres humanos imperfectos. Si han cometido un error, merecen la oportunidad de aprender de él y de seguir adelante. El perdón es una herramienta poderosa que puede ayudar a sanar heridas y a construir puentes. Así que, mis amores, la historia de Can y Francesca es un recordatorio de la complejidad de la vida pública, de la fragilidad de la reputación y del poder de las redes sociales. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de los demás. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can y Francesca son culpables o inocentes? ¿Creen que merecen el perdón del público? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos chismes. Los quiero mucho. Adiós.